Hola, buen día. Realmente es un gusto estar de nuevo en un Facebook e Instagram Live con ustedes, eh, público amablemente seguidor. En esta oportunidad, mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero, abogado, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derechos Humanos, Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. En esta oportunidad los he convocado para seguir profundizando con este tema migratorio. En esta oportunidad se trata de comentar dos documentos de trascendental importancia que se han producido en este mismo mes de septiembre de 2018 y que tienen que ver con este fenómeno de la crisis humanitaria vinculado con el fenómeno masivo de salida de venezolanos hacia el exterior, simplemente con el ánimo de buscar un mejor vivir, una calidad de vida a la cual tienen derecho y les fue ello confiscado por el gobierno autoritario venezolano. Como sabemos, en Venezuela existe desde hace varios años una crisis humanitaria que el gobierno se ha empeñado en negar, aludiendo a fenómenos locuaces como eso de la guerra económica, según la cual serían las potencias internacionales imperialistas como los Estados Unidos, en su lenguaje, en su vocabulario, digamos, que impedirían la llegada a Venezuela de los insumos sanitarios y alimenticios necesarios. Por supuesto que ese es un cuento que no se lo traga nadie. Obviamente, si hubiese un tal embargo económico, no llegarían a Venezuela las armas, los tanques, los aviones, sobre todo las bombas lacrimógenas con las cuales el gobierno autoritario venezolano suele, digamos, maltratar y muchas veces asesinar a personas del pueblo venezolano, particularmente jóvenes estudiantes ejerciendo sus derechos constitucionales a manifestar, a protestar, a reclamar por una salida democrática, a reclamar por la restauración del Estado de Derecho en Venezuela, por la restauración de la democracia en Venezuela, por el restablecimiento de una constitución que ya hace años fue derogada por este gobierno autoritario. Derogada de facto, por supuesto, a través de diversos mecanismos, uno de los cuales es el de la vergonzosa e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y también, por supuesto, el mecanismo a través del cual la Sala Constitucional ha dejado fuera de acción a la Asamblea Nacional en cuanto se refiere a las potestades constitucionales que se le reconocen a ese organismo que fue producto de un proceso electoral legítimo, mayoritariamente ganado por factores opositores. Por supuesto que también la continua declaración de estados de emergencia económica, cuando según la Constitución ellos no pueden durar más de 60 días, prorrogables por 60 días más, y ya llevamos 2 años en donde el gobierno hace y deshace como mejor le parece, pero por supuesto no para el mejor destino del país y de los venezolanos, quienes se han visto entonces forzados a huir literalmente del país. Ya no se trata de venezolanos llenando el aeropuerto de Maiquetía, otros aeropuertos del país, lo cual continúa, por supuesto. Se trata de venezolanos masivamente huyendo del país con lo poco que puedan cargar en las manos a través de las fronteras terrestres, es decir, caminando kilómetros para ir, por ejemplo, desde el norte de Venezuela hacia el Brasil, atravesando el estado Bolívar y el estado Amazonas, por ejemplo, o venezolanos que han llegado desde el país atravesando Colombia para llegar a Ecuador, al Perú, a Chile, etcétera. Bien, en todo caso se trata de un fenómeno que el gobierno ha pretendido siempre ocultar, esconder, que en este momento en que ha logrado empezar a hablar del tema, porque ya las circunstancias se le han venido encima,
dice que se trata de un fenómeno noticioso producto de la manipulación imperialista y toda esa historia, y que no es verdad que tantas personas como se dice han salido, pero eso es una realidad que ya es inocultable. Tanto es inocultable que los países de la región y los organismos regionales y universales ocupados de estos temas de fenómenos migratorios han tomado cartas en el asunto, unos más tímidamente que otros, otros de forma un poco más activa, pero en definitiva ya se trata de algo que no puede seguir siendo objeto de la actitud de aquellos tres monitos en donde uno se tapa la boca, otro se tapa los oídos y otro se tapa los ojos. Bien, los documentos que les quiero comentar hoy son la Declaración Conjunta, se llama así, Declaración Conjunta para el Desarrollo de una Respuesta Regional a la llegada masiva de personas venezolanas a países del continente americano. Esa declaración conjunta proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los comités, organismos y procedimientos especiales de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, no estamos hablando, por supuesto, de tres chismosos de esquina inventando una historia acerca de un fenómeno migratorio venezolano. No, no es así. Aquí se reunieron entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como les decía, y también el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares de Naciones Unidas, el Comité sobre los Derechos del Niño, también de Naciones Unidas, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas. Es decir, todas las autoridades internacionales que tienen de alguna forma que ver con este fenómeno que están experimentando los venezolanos. En esta declaración se llama a los estados de la región, particularmente a los que son receptores de migración venezolana, receptores o países de tránsito. Colombia, por ejemplo, es tanto un país receptor como un país de tránsito de gente que va hacia otras partes de América del Sur. Y bien, este es un llamado que se le hace entonces a los estados receptores y a los estados de tránsito y a otros actores como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, organizaciones de la sociedad civil, porque hay un tema de solidaridad importantísimo y de corresponsabilidad que hace que las ONGs también tengan que ver con esta temática y de hecho están involucradas en esta temática, la academia y los medios de comunicación al objeto de desarrollar una respuesta regional. Es decir, ya no se trata de que cada país receptor o de tránsito asuma una política individual que puede ser diferente de un país al otro y en consecuencia generar distorsiones que no hagan sino afectar los derechos humanos de las personas que están aquí involucradas. Dentro de estas personas, por supuesto, que hay hombres adultos, pero también, por supuesto, hay grupos vulnerables que tienen protección reforzada de sus derechos humanos, como es el caso de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas de mayor edad, personas con algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera. Bien, resulta ser que para junio de 2018 se estimaba ya por parte de la Organización de Naciones Unidas, óigase bien esto, y el gobierno no debería poner en tela de juicio estas frases, puesto que si piensa denunciar al señor Almagro ante la Organización de Naciones Unidas, como hemos oído recientemente, pues mal podría entonces desacreditar lo que esa institución internacional opina sobre el tema migratorio venezolano. Pues bien, para junio de 2018 se estimaba que 2.3 millones de personas principalmente han ido a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados registraba 299.016 solicitantes de asilo y 585.996 personas venezolanas que optaron por otras alternativas de regularización de su situación migratoria
para el 1 de agosto de 2018. Sí, estamos hablando de un porcentaje altísimo del total de la población venezolana, algo sin precedentes en cuanto a la historia de Venezuela se refiere, porque como podremos recordar gratamente, sobre todo los que tenemos ciertas canas y también los que son amantes de la historia, Venezuela siempre fue, desde la colonia, un país receptor de migrantes, de personas que huían de crisis como la venezolana o provenientes de guerras y cosas peores, que llegaban a Venezuela, un país de sueños para echar raíces y encontrar allí la paz que no tenían en sus países. Pues ahora Venezuela, el que ve a sus hijos lamentablemente huir de un gobierno autoritario, porque no huyen de Venezuela, si fuera por ellos no pensarían siquiera salir, más que fuera de vacaciones. Huyen de un gobierno perverso, de un gobierno malvado que azota a Venezuela hoy en día y la desola. Pues bien, se trata entonces de una serie de medidas que deben ser adoptadas y que bajo un esquema, como les decía, de respuesta regional y de protección de los derechos humanos. Esa es la perspectiva desde la cual se debe enfocar esta problemática. Dentro de esas medidas, esta declaración conjunta prevé que se prevenga, es decir, promover acciones para que Venezuela, vale decir, el gobierno venezolano garantice la asistencia humanitaria. Esto, por supuesto, es un decir y hay que decirlo, pero todos sabemos que es gracias a la acción del gobierno venezolano que existe esa crisis humanitaria que hace que los venezolanos huyan. La única forma, de verdad, y esto ya se sabe internacionalmente, es que este gobierno salga del poder. El cómo salga es otro tema, sobre el cual ya he hecho algunos live previamente y se habla mucho sobre el tema, no vamos a entrar ahora, pero hay que decirlo de todas maneras. Segundo, garantizar el ingreso al territorio a las personas venezolanas para que puedan buscar protección internacional o satisfacer sus necesidades humanitarias, garantizando el principio de unidad familiar. Luego, la liberalización de las visas, facilitación de las visas y o de medidas como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, de residencia, visas estudiantiles y también para personas jubiladas. Es decir, que los canales estrictos que normalmente se establecen en los distintos países para atender migración, en este caso, se relajen. No es que se desatiendan, no es que se permita una migración descontrolada, etcétera, no, simplemente que se facilite porque las personas que están llegando no solamente lo están haciendo masivamente, sino que lo están haciendo masivamente porque están realmente huyendo a los fines de restablecer su derecho a vivir con tranquilidad como todo ser humano con su familia amerita. Garantizar el reconocimiento, esto es importante porque se ha debatido también, incluso con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas con temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela. El derecho de los solicitantes de asilo a recibir asistencia para satisfacer sus necesidades básicas y también para permitirles trabajar durante el tiempo de tramitación de su respectiva solicitud. Hay que decir que, aunque está fuera de la región, es encomiable mencionar las políticas del gobierno español que han facilitado de diversas maneras la estancia de los venezolanos durante sus procesos de tramitación. Pero lo mismo ocurre en la región. No podemos menospreciar lo que ha hecho, por ejemplo, Colombia, lo que ha hecho Ecuador, lo que ha hecho Chile, etcétera, en provecho de estas personas que son realmente refugiadas, porque están huyendo de una situación que, si bien no es producto de una guerra, sí lo es de una mala actuación gubernamental que persigue simplemente destruir para sobre esas bases perpetuarse en el poder. Y todo ello porque ese gobierno no es más que un títere del imperialismo internacional, pero no del que ellos mencionan. Ellos son un títere
del enlace que existe mundialmente entre el gobierno cubano, el gobierno ruso, el gobierno chino, que son por supuesto quienes lo sostienen, junto al gobierno iraní y al gobierno turco, dictaduras por supuesto, como lo podrán ustedes verificar, y que juega un rol dentro de lo que es la geopolítica mundial, sin excluir tampoco el tema del terrorismo internacional y el tema del narcotráfico, que hace al Estado venezolano de hoy lo que se conoce como un Estado narcoterrorista. Bien, dentro de las otras medidas está considerar la adopción de respuestas colectivas de protección, es decir, que los distintos estados de tránsito y de destino que se ven de alguna forma afectados por estos procesos masivos migratorios venezolanos deban tener una respuesta colectiva, es decir, una política común, una política que sea común en cuanto al fenómeno migratorio venezolano, con independencia del derecho que tiene cada país a establecer sus propias políticas migratorias cuando se trata de condiciones normales en relación a personas que vienen o que llegan de otros países. Bien, entre esas medidas está la posibilidad de realizar la determinación para el reconocimiento de la condición de refugiado de manera grupal, sin necesidad de realizar evaluaciones individualizadas que retardan el proceso fuertemente. Es muy fácil saber cuándo se está en condición de refugio. Basta buscar las convenciones que rijan el tema de los refugiados, ver las definiciones que están en la web, en el Acto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, para ver que en Venezuela lo que existe realmente es una situación de refugio por razones humanitarias, sin perjuicio de que existe también justificados casos de asilo político derivado de la persecución política, del riesgo realmente de sufrir encarcelamientos, detenciones arbitrarias, incluso torturas y asesinatos o ejecuciones extrajudiciales. Bien, se exige respetar el principio de no refoulement, es decir, el principio de no devolución a territorio venezolano, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera y de expulsiones colectivas. Esto está absolutamente prohibido, es una recomendación para la respuesta regional que se hace por parte de los integrantes de esta declaración conjunta. Esto es muy importante y hay en este sentido que denunciar al gobierno de Trinidad y Tobago, que ha violado el derecho a la no devolución, practicando justamente las expulsiones del territorio trinitario y las deportaciones hacia Venezuela de personas que obviamente si han llegado allí lo han hecho agotando los últimos recursos que tenían y por supuesto no dejando nada en Venezuela que no sea el peligro de ser gravemente afectados en su seguridad tras ese retorno forzado. Pero por supuesto el gobierno de Trinidad y Tobago es uno de esos gobiernos del Caribe del Caribe angloparlante que se han beneficiado de esas políticas populistas que lo que buscaban era y buscan es comprar votos en el seno de la OEA y en otras dependencias internacionales para que voten a favor del gobierno venezolano ante esas instancias. También se pide implementar mecanismos que permitan identificar a personas que requieran protección especial internacional, como les decía anteriormente, los casos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y afrodescendientes. Proteger y brindar asistencia humanitaria, por supuesto. Garantizar el derecho a la nacionalidad, cosa que es muy importante para los neonatos en estos procesos masivos migratorios. No solamente se observan mujeres que están en estado de gravidez en el momento en que están, digamos, transitando a su punto de destino, sino además que los procesos son tan largos y engorrosos que muchas veces mujeres quedan embarazadas y dan a luz, entonces, luego de ese tiempo en esos otros territorios, y muchos estados pretenden que no se le puede reconocer la nacionalidad, incluso a quien haya nacido en su país, si su madre no estaba en una condición migratoria, digamos, regular. Por otro lado, se persigue no criminalizar la migración, absteniéndose de tomar medidas como el cierre de fronteras. Cuidado con esto porque algunos lo han establecido o han amenazado con establecerlo, pero menos mal que se advierte acá no hacerlo,
nada de cierre de fronteras, ni de penalización por ingreso o presencia irregular dentro del territorio de estos estados, de tránsito o de destino, necesidad de presentar un pasaporte. Esto es uno de los elementos más importantes acá, es que se recomienda que se relaje la necesidad de presentar un pasaporte o un pasaporte vigente, según sean los casos, a los efectos de permitir el ingreso. Se prohíben los casos de detención migratoria, las deportaciones arbitrarias, los discursos de odio y la criminalización de aquellos que brindan ayuda y asistencia humanitaria a estas personas. Por ejemplo, Cáritas y tantas otras organizaciones, ONGs internacionales, o simplemente personas, buenos vecinos, personas solidarias, buenos ciudadanos que haciendo uso del principio según el cual no se le debe privar a ningún necesitado de la ayuda humanitaria necesaria, pues le prestan cobijo. Por otro lado, a efectos de prevenir la discriminación y la xenofobia contra las personas venezolanas, los estados, dice aquí, deben implementar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización a fin de promover sociedades multiculturales. Lástima que el gobierno boliviano actual, que como sabemos Bolivia pasó a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, un Estado abierto a la plurinacionalidad, sin embargo tiene un gobierno que como sabemos forma parte de este comité conjunto de cómplices del gobierno autoritario venezolano y por supuesto niegan la existencia de ayuda humanitaria, perdón, de crisis humanitaria en Venezuela, niegan el fenómeno mismo de la migración masiva, por supuesto no participan en esto y por supuesto también a ningún venezolano se le ocurre que va a llegar en estas condiciones de refugio a Bolivia, de donde seguramente serían violados todos sus derechos y serían de una vez repatriados. Bueno, garantizar el acceso igualitario a la justicia, incluyendo la justicia transfronteriza. Hay muchos supuestos de desaparecidos entre los migrantes, hay problemas de trata de migrantes, hay problemas de esclavización de los migrantes, hay problemas de reclutamiento de los migrantes por las guerrillas, etcétera, etcétera. Todas esas circunstancias que hay también casos, desgraciadamente, de desaparecidos y de personas, digamos, muertas en su condición migrante y que cuyos familiares no tienen de verdad o no han tenido de verdad un acceso a la plena justicia para esclarecer los hechos y obtener un trato digno para los cadáveres y para sus familiares vivos. Bien, luego de esto les quiero comentar este otro documento que es la Declaración de Quito, se llama Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región. Fíjense así, cómo hay esta respuesta regional frente a un problema que es llamado movilidad humana perdón, de ciudadanos venezolanos en la región, o incluso, como lo decía la declaración conjunta que les mencionaba anteriormente, que habla de llegada masiva de personas venezolanas a países del continente americano. Este es un tema que no se pueden seguir cerrando los ojos, ni puede pretender el gobierno autoritario venezolano que porque él diga que esto no es verdad, resulta que no es verdad, porque estos países se están dando cuenta que efectivamente este es un hecho cierto y que los venezolanos no solamente no encuentran ayuda en su propio país, sino que por supuesto tampoco la encuentran de parte de los consulados de Venezuela, que no son más que unas extremidades del autoritarismo gubernamental venezolano que no responden a los intereses de los venezolanos, como es su función de acuerdo a la Convención sobre Relaciones Consulares, sino que simplemente son otro ministerio más de un gobierno autoritario. Bueno, esta declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, como les decía antes, es del 4 de septiembre de 2018, esos son dos documentos de este mismo mes. Allí se reunieron los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Y luego de intercambiar informaciones sobre la situación,
con miras de buscar buenas prácticas administrativas para tratar este tema de migración masiva venezolana, dictan esta declaración y lo primero que hacen es destacar los esfuerzos emprendidos por los gobiernos de la región para acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, vale decir migración simple, migración forzada, condición de refugiado, asilo político, apatridia, etcétera, etcétera. Trata también, desgraciadamente, trata de personas, también está en esa temática. Particularmente los que tengan condición de vulnerabilidad que les mencionaba anteriormente. Continuar individualmente y cooperar con la provisión de asistencia humanitaria. Si ya que el gobierno mezquino, autoritario venezolano no permite la ayuda humanitaria en Venezuela, por lo menos que esa ayuda le llegue a los venezolanos que han logrado salir de las fronteras del terror y llegar entonces a otros países para tratar de, insisto, buscar una calidad de vida adecuada a esas personas y a sus familiares. Entonces, para cooperar en la asistencia humanitaria y el acceso a mecanismos de permanencia regular, incluyendo la consideración de procesos de regularización migratoria, combate a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes, lucha contra la violencia sexual y de género, protección infantil, rechazo a la discriminación y a la xenofobia, acceso a los procedimientos para obtener la condición de refugiado o de asilado y continuar trabajando en la implementación de políticas públicas destinadas a proteger los derechos de los venezolanos migrantes. Reconocer la cooperación técnica y financiera de los estados cooperantes y de los organismos internacionales. Es un hecho que se está dando por parte de la Unión Europea, de los Estados Unidos, etcétera. Exhortar esto de nuevo, hay que hacerlo. Sabemos que es un saludo a la bandera, pero corresponde hacerlo, exhortar al gobierno venezolano para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales, como cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, certificado de antecedentes penales, apostillas, legalizaciones requeridas por sus ciudadanos. Es decir, los gobiernos extranjeros tienen que pedirle al mezquino gobierno autoritario venezolano que cumpla con sus obligaciones de garantizarle a sus ciudadanos el derecho a la identidad, proveyéndole adecuadamente en tiempo oportuno y sin vejación alguna de los documentos a los cuales tiene derecho, como su pasaporte, su cédula de identidad, su certificado de antecedentes penales, su acta de matrimonio de nacimiento, etcétera, etcétera. Y las apostillas adecuadas además. No esa historia ridícula, perdón, pero es la palabra, de que no hay material, de que no hay sistema. ¿Qué es esto? ¿Dónde está un gobierno serio? ¿Dónde está el principio de buena administración en Venezuela? Pero qué pensar de un gobierno que es totalmente antidemocrático, que vaya a preocuparse por la buena administración. Bien, de acuerdo con la legislación nacional, y esto quizás sea lo más importante del aporte de la Declaración de Quito, toda vez que hay muchos venezolanos que tienen pasaporte, pero este está vencido, precisamente porque el gobierno autoritario venezolano no renueva los pasaportes, se toma tiempísimo, incluso cobra cantidades exorbitantes en los consulados de Venezuela, y luego se tardan meses, cuando no más de un año, cuando llega la renovación del pasaporte. Aquí se establece que como la situación de los venezolanos masivamente presentes en el exterior por este fenómeno migratorio no lo están por irse de vacaciones, no lo están por hacerse los payasos, sino por una situación de estado de necesidad, se acuerda aquí por parte de estos estados mencionados anteriormente en esta Declaración de Quito acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad válidos de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios. Es decir, que los venezolanos que están en esta situación sepan por el cobijo de los gobiernos extranjeros y no por el del país de origen que pueden circular identificándose adecuadamente ante las autoridades del respectivo país con su pasaporte venezolano, aun cuando esté vencido. Establecer un programa regional con el apoyo del sistema de Naciones Unidas
particularmente la Organización Internacional para las Migraciones, para el intercambio oportuno de ayuda humanitaria y para lograr que el proceso migratorio sea lo más ordenado y seguro posible. Insisto, la ayuda humanitaria negada miserablemente por el gobierno autoritario venezolano es una necesidad frente a una realidad como lo es la gravísima crisis sanitaria y alimentaria, crisis humanitaria existente en Venezuela y que sigue siendo sufrida por los venezolanos que han logrado salir del país. Solo que esos venezolanos, por muy mal que puedan estar, tienen por lo menos la genuina aspiración de poder recibir esa ayuda humanitaria que el gobierno autoritario venezolano le niega a los venezolanos que se encuentran todavía bajo su dominio dentro de nuestra querida Venezuela. Compromiso de los estados de conformidad con la disponibilidad de recursos públicos de proveer a los ciudadanos venezolanos en esta situación del acceso a los servicios de salud y educación pública, oportunidades al mercado laboral y garantizar el acceso al sistema de justicia. Obviamente, si usted no tiene un documento con el cual identificarse correctamente, usted no puede acceder al sistema de justicia y usted es objeto entonces de vejámenes por parte de personas en los otros países que son abusadores, como lo ven en todas partes, aprovechando que usted no se puede defender porque no tiene su documento en regla, pero gracias a este mecanismo, usted va a poder identificarse válidamente ante cualquier autoridad o institución privada o ante patronos particulares en el sector privado, podrá mostrar su pasaporte vencido y él será, le abrirá la puerta a todos sus derechos como una persona en proceso migratorio. Bien, básicamente hay otros elementos que se pudieran mencionar, pero básicamente lo que quería indicarles era esto. Por supuesto, son dos documentos de gran trascendencia por todo lo que les he mencionado. Voy a colgar esos dos documentos, los links respectivos en comentarios a este video en mi fanpage para que puedan acceder a él, pero de todas formas lo pueden conseguir también directamente a través de Google. Como siempre, agradezco su atención. Estoy a la orden para cualquier comentario que me quieran hacer a través de los mecanismos privados. Me refiero al Messenger, me refiero a comentarios también en los videos, me refiero también a través de la mensajería privada de Instagram, siempre a la orden, y ya les avisaré para una próxima oportunidad acerca del tema del que hablaré en el próximo lunes. Que estén muy bien y muchas gracias.